Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo integrado por Ana, Gabriela, Lisette, Mónica y yo, Sofía, y nosotras les vamos a hablar sobre el positivismo lógico del Círculo de Viena. Este fue un organismo científico formado en Viena, Austria, en el año de 1922 y se disolvió para el año de 1936. Este movimiento se ocupó principalmente de la lógica de la ciencia y se encargaba de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. Estos señores se juntaban cada semana, siendo liderados por Moritz Schlick, que fue un filósofo alemán. Entre sus integrantes había matemáticos, economistas, físicos, sociólogos, etcétera. Y todos ellos tenían como característica la postura confiada de afirmación a la ciencia. También tenían una oposición muy fuerte hacia lo que era la metafísica y hacia todo aquello que tenía que ver con dimensiones sobrenaturales. Ellos decían que el filósofo y el científico debían permanecer siempre dentro de lo dado, a ir más allá, como lo hace un metafísico, ya que pues para ellos es imposible o bien pues carece de sentido. Ellos sostenían que el significado de una proposición es un modo de verificación. Entendemos aquí como un modo de verificación a la manera en cómo se demuestra que es verdadera. Aquellas que no tienen un modo efectivo de ser verídicas, pues carecen de sentido. Aquí afirmamos que solo las proposiciones empíricas son auténticas porque solamente estas pueden ser verificadas. Las proposiciones matemáticas o lógicas son de una tautología. A esto nos referimos que es una fórmula que resulta verdadera para cualquier interpretación. Estas proposiciones son probadas, pero no son verificadas. Por otro lado, las proposiciones filosóficas no son ni empíricas ni tautológicas. Estas simplemente carecen de un significado, no son probadas ni tampoco son verificadas. Y si lo fueran, pues no tendrían una materia de discusión y ya no la llamaríamos filosofía, sino ya aquí ya sería una ciencia. En el punto número 2, mostraban su apoyo hacia el análisis lógico, se caracterizaban por su sentido lógico para eludir todo tipo de ambigüedad. En el punto número 3, afirman la unidad de la ciencia, que, que esta es una sola y que garantiza que todo quehacer científico tiene una validez. Aquí en esta unidad asegura que todas sus disciplinas tienen algo en común. Sin embargo, la física aquí sobresale por el hecho de que proporciona el lenguaje universal de la ciencia. Ante todas estas posiciones que tenían, se interesaron mucho en la obra de Wittgenstein, que publicó para ese tiempo, se llamó Tractos Lógicos Filosóficos, y en esta obra daba una perspectiva del principio de verificación, que era, pues, como les expliqué en el primer punto, a lo que ellos sostenían. Eh, También les llamaba mucho la atención el rigor lógico que tenía, su perspectiva analítica y su cálculo preposicional. Lo invitaban a sus reuniones del Círculo de Viena, pero sin embargo él quedaba insatisfecho con las reuniones porque tenían muchas diferencias de estilo y temperamento diferentes a las que Wittgenstein tenía. Eh, no había una preocupación de parte de los positivistas en cuanto a los problemas éticos que Wittgenstein se planteaba. Decían ellos que lo indecible siempre debía ignorarse, pero por otro lado, Wittgenstein decía algo diferente. Él decía que eso indecible era sentido e incluso podía ser comprendido. Bueno, y debido a tales acontecimientos como el advenimiento nazi y la Segunda Guerra Mundial, varios miembros tuvieron que verse obligados a emigrar y a ser acogidos por diferentes universidades. Por lo tanto, existieron nuevos círculos y con ellos nuevos miembros. Hubieron figuras destacadas tales como Otto Neurath y Rudolf.
Con esto también se da el principio de verificación y se abren problemas, los cuales llevarán el conocimiento hacia nuevas direcciones. También se presenta el fantasma o el problema de Hume, el cual decía que las leyes universales dejarán de serlo si se convierten en informativas. Esto suponía una problemática con el mundo empírico. A partir de esto se introduce un nuevo principio que será el principio de tolerancia, el cual dice no corresponde establecer previsiones sino alcanzar convenciones. Y bueno, no existe un lenguaje básico para las ciencias, por lo tanto, la ciencia no solo estará sometida a convenciones, sino a exigencias de convenciones. Bueno, y con esto se abre una reorientación en la posición de los positivistas, pues comienzan a preocuparse por la sintaxis. El lenguaje estará formado por palabras y no por objetos. Objetos, números y palabras, propiedades, y se hará un énfasis en el lenguaje formal y dejará de ser material. Con esto también se descubre que para toda verificación hay proposiciones y luego otras y así sucesivamente. Si decimos que un ser humano tiene manos y otro ser humano tiene manos y otro ser humano tiene manos y así sucesivamente, se va a determinar que todos los seres humanos tienen manos. Bueno, y como ya dice mi compañera, los problemas del positivismo lógico no pueden ser proposiciones tautológicas ni hipótesis empíricas, ya que si son proposiciones tautológicas, estas no dicen nada y son irrelevantes. Y si fueran hipótesis empíricas, perdón, el propio principio de verificación requerirá una verificación. Y bueno, vamos a hablar de Karl Popper, el cual fue un filósofo de la ciencia del siglo XX. Nació al principio de 1902, fue fundador de la Escuela del Pensamiento y con él una parte importante de la comunidad científica entenderá que hacer ciencia será lo que Popper entiende por actividad científica. Einstein fue su inspiración y su primer libro fue La lógica de la investigación científica. Popper se opondrá al criterio de verificación. El método científico. A partir de la contribución científica de Einstein, Popper vuelve a plantearse el viejo problema de la inducción presentado por Hume. Esta es una de las reivindicaciones más importantes de Popper, el haber resuelto de forma clara y definitiva el problema de la inducción, que consistía en afirmar la imposibilidad de fundar leyes generales y universales a partir de la acumulación de observaciones. Decía que ningún número de observaciones particulares permiten obtener como conclusión una proposición universal. Ponía como ejemplo que aunque constatamos que el sol se levantará necesariamente al día siguiente de nuestra última observación, nada impide que una observación futura contradiga lo que han constatado todas las observaciones. Popper concuerda con Hume en que no hay nada que nos permita eludir el hecho de que la experiencia no es capaz de asegurarnos la verdad. Nada, por lo tanto, que nos permita funcionar empíricamente la verdad. Su argumento descansa en el reconocimiento de lo que llama asimetría lógica entre verificación y falsabilidad. Popper señala que si bien ningún número de observaciones nos permite alcanzar una proposición universal, basta con una observación que señale lo contrario para concluir que tal proposición es falsa. Lo falso es lo único que puede aspirar a la verdad. Con este argumento, Popper declara con Hume la imposibilidad del principio de la verificación empírica. Según Popper, las proposiciones universales de la ciencia, y que la ciencia sin duda las hace, no se fundan en lo empírico, ni pueden fundarse en ello. Popper sostiene que la ciencia parte de las proposiciones universales, sin que haya que cuestionarse de dónde provienen tales proposiciones. Lo que sí importa, en cambio,
es el papel de la observación en relación a una proposición de este tipo. También habla sobre la falsabilidad. Popper distingue entre dos situaciones diferentes, una que involucra un aspecto lógico y otra que compromete un aspecto metodológico. Desde un punto de vista lógico, una ley científica puede ser falsada, pero no puede ser verificada. Desde un punto de vista metodológico, una proposición siempre puede ser puesta en duda, como también puede dudarse de las implicaciones metodológicas de una determinada observación. De la argumentación ofrecida por Popper, resulta, por lo tanto, que nada en la ciencia es permanente e inalterable. Es más, la ciencia cambia todo el tiempo. La ciencia representa, según Popper, lo mejor de nuestro conocimiento. De cualquier modo, la experiencia puede mostrarla falsa. Para Popper, la verdad no se alcanza jamás. El quehacer científico, por lo tanto, no consiste en probar la verdad de algo. Por el contrario, consiste en tratar innecesariamente de probar que algo es falso, o que no lo logramos probar que esto sea falso. Las afirmaciones científicas están respaldadas por las observaciones hasta entonces conducidas y exhiben una mayor capacidad predictiva que cualquier alternativa conocida. No obstante, ello no impide que puedan ser sustituidas por una teoría mejor. Aquí nos habla también de la teoría de Newton y nos pregunta de dónde proviene. Esta teoría trata de hipótesis construidas por Newton, que se adecuan a todos los hechos conocidos en esa época. De ellas, los científicos procedieron a deducir consecuencias. La creación científica representa, según Popper, uno de los logros más sorprendentes de la mente humana, pero tiene que sobrevivir una confrontación permanente con la experiencia. A Popper no le interesa la psicología de los practicantes de la ciencia. No le interesa que ellos pudieron conducir a Newton a levantar una hipótesis. Lo que le importa, en cambio, es la lógica y la historia de la ciencia como cuerpos impersonables de conocimiento. Cuando un científico publica una teoría, lo que interesa a la ciencia no son los problemas relacionados con la subjetividad, sino con la objetividad de tal teoría. Es posible, por esto, hacer tres afirmaciones. Primero, la forma como el científico llegó a esa teoría no tiene ningún interés para su estatus lógico o científico. Segundo, las observaciones y experimentos no son los que generan la teoría, sino que son, por lo contrario, derivados de ella. Están diseñados para testearla, o sea, para probarla, no para comprobarla. Tercero, la inducción queda fuera del quehacer científico. La idea general de que pensamos desde los hechos para llegar a las ideas, de la observación a la teoría, es equivocada y requiere ser reemplazada. La inducción es un concepto del cual se debe prescindir, no existe. La teoría es inventada, es más, la observación no es previa a la teoría, en la medida que se presupone la teoría en cualquier observación. No entender lo anterior representa para Popper el primer defecto de la tradición empirista. El criterio de demarcación de la ciencia. Para Popper, el criterio tradicional, el cual apuntaba a la inducción como aquello específico de la ciencia, ya no servía, ya no era útil, no era una fuente confiable para ver si algo era cierto o no, ya que según el punto de vista tradicional, los científicos buscaban proposiciones sobre el mundo que tengan el máximo grado de probabilidad dada la evidencia disponible.
A mayor contenido informativo, mayor es la probabilidad de que la teoría o hipótesis pueda ser falsa. Una teoría científica no es la que explica todo lo que es posible que pase. Siguiente. Por lo tanto, las hipótesis científicas tienden a ser más falsas que verdaderas. Según Popper, los científicos siempre tratan de defender lo indefendible, no quieren admitir la falsibilidad de sus hipótesis. Por lo tanto, existe una creencia equivocada donde dice que la ciencia conduce a una explicación definitiva, la cual viene de una hipótesis. Pero casi siempre las hipótesis son sustituidas por hipótesis de mayor capacidad explicativa. Para Popper, una teoría debe contener lo siguiente: debe proporcionar una solución a un problema de interés, debe ser compatible con las observaciones registradas, y 3, tener teorías anteriores. ¿A qué me refiero con este último punto? A que nunca se debe ir por la primera teoría o hipótesis. Siempre se debe crear otra más, resaltar y resolver los errores y fracasos de las teorías anteriores y seguir investigando sobre el tema o el problema de interés. Mi compañera Ana va a continuar. Luego tenemos la estructura del quehacer científico, cuya concepción tradicional, sostiene Popper, considera que cada actividad científica debe someterse de manera sucesiva a las siguientes fases que les vamos a presentar a continuación, empezando por la observación y el experimento, que es precisamente observar y experimentar con tal o cual actividad científica, para así llegar a una generalización inductiva, que es un método que consiste en llegar a proposiciones generales a partir de hechos específicos de la experiencia. Y luego vamos a dar paso a nuestra construcción de una hipótesis basadas en la observación y el experimento que hemos realizado previamente, para así intentar verificar si nuestra hipótesis es de hecho correcta o no. Luego tenemos la prueba o rechazo, que es basados en la experiencia, vamos a probar nuestra hipótesis y ver si termina siendo rechazada o aceptada, para así llegar finalmente a un conocimiento que podemos deducir de todo esto. Para Popper, la estructura efectiva es la siguiente, donde tenemos los problemas, una solución propuesta, que sería nuestra nueva teoría, la deducción de proposiciones contrastables de dicha nueva teoría, los test, que son intentos de refutación a través de la observación y el experimento, entre otros. Y finalmente tenemos la preferencia entre teorías que compiten entre sí, es decir, que aquí las vamos a contrastar. Y es esta misma estructura que puede simplificarse en manera que el desarrollo se apegue al siguiente patrón, donde P es el problema inicial, SE, la solución por ensayo, EE, eliminación por error, y P, los nuevos problemas que puedan surgir. Las instancias básicas del quehacer científico son la existencia del problema, es decir, el ensayo y error, y ello sobre el trasfondo de los problemas que requieren ser resueltos. La humanidad ya de por sí tiende a la solución de problemas, y el primero de todos ellos es la supervivencia, que viene desde desde los tiempos antiguos. Asimismo, Popper insiste en la importancia de reconocer la existencia de dichos problemas. Siempre las teorías remiten a dichos problemas. De allí a que toda teoría o incluso toda filosofía debe procurar ser entendida a la luz de los problemas que pretende resolver. Y así, Popper sostiene que ninguna teoría parte desde cero. Para Popper, el conocimiento científico es objetivo y forma parte de lo que llama un mundo tercero, que es diferente del mundo externo de las cosas, conocido como mundo 1, y es también distinto del mundo subjetivo y privado de la mente, conocido como mundo 2. También cabe mencionar que el conocimiento científico es de dominio público, y es evidente que la concepción de Popper sobre el quehacer científico le genera algunos problemas con el dualismo, que postula que
cada sustancia tiene dos partes. Asimismo, la ciencia, según su opinión, no encuentra una caracterización adecuada ni en uno ni en otro de los dos términos del dualismo. Sin embargo, lo que él plantea es inventarle a la ciencia su propio mundo, conocido como un mundo tercero. La filosofía popperiana no solo se limita a los problemas que están relacionados con el quehacer científico, sino que también desarrolla una concepción sobre la sociedad, la historia y el carácter de los cambios sociales. Y para finalizar, tenemos que Popper es un declarado indeterminista, que cree que el cambio en la historia es el resultado de nuestros múltiples intentos por resolver nuestros problemas, los que involucran la imaginación, nuestra capacidad de escoger, la suerte, etc. Y también nos dice que el futuro estará determinado por lo que serán nuestros nuevos descubrimientos y conocimientos, porque señala que no podemos predecir nuestros conocimientos futuros. Porque si pudiéramos hacerlo, ya dispondríamos de ellos en el presente y entonces no serían conocimientos o descubrimientos que tendríamos en el futuro. Muy bien, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.